Muy bien, familia, ya vayan tomando sus lugares, por favor. Y vamos a dar inicio con la predicación del día de hoy. Bueno, pues continuando con nuestra predicación expositiva consecutiva del Evangelio de Marcos, hoy traemos un mensaje que tiene por nombre Escuchando el llamado. Oiga, lo quiero, el tema de hoy. ¿Es la que sigue, hijo? Ahí está. Escuchando el llamado. Para los que escriben, que la verdad es bien importante tomar nota de cualquier predicación, porque de esa manera se le graba uno mejor todo lo que se está exponiendo, y aparte también de que pues, ya después quiere uno repasar las notas de lo que estuvimos viendo. La verdad es muy importante que lo hagamos. O algunos lo que hacen, pues como se queda grabada la prédica, pues ya después vuelven a poner la prédica, ¿verdad?, ahí en el celular. Eso es un buen hábito, porque pues muchas veces si en la escuela precisamente teníamos que tomar notas, ¿verdad?, para todo lo que nos estaban enseñando los maestros, pues aquí es el maestro de maestros el que nos enseña a todos nosotros a través de su escritura, ¿verdad? Entonces siempre es bueno que todo lo podamos ir recordando de la manera, en la estrategia que cada uno de nosotros tengamos. Pero sí es bien importante, porque hay veces que la iglesia se ha llegado a quedar en un lugar nada más de oidores, cuando que la Biblia nos dice claramente que seamos hacedores, ¿verdad?, de la palabra. Dice que no seamos tan solo oidores. Claro, primero tenemos que escuchar, pero luego para ponerlo por obra. Entonces muchas veces, si nosotros no tomamos nota o si no damos repaso a las prédicas que se exponen cada domingo, o incluso cuando no tienen oportunidad de venir al culto y ponen la predicación, siempre eso nos va a ayudar a poder saber realmente de lo que se trata el reino de los cielos, porque de eso es de lo que se habla siempre aquí, del reino de los cielos. Se trata de nuestra relación con Dios, se trata de lo que realmente Él quiere para nuestras vidas, y ahí es donde nosotros podemos entender lo que también nosotros queremos para nuestras vidas, ¿verdad? Porque a través del mundo nunca vamos a poderlo entender, sino todo lo contrario. El mundo siempre va a distorsionar el propósito para el cual fuimos creados, pero la Biblia es la que nos trae al propósito, al diseño original para el cual tú y yo fuimos creados. Y bueno, pues aquí en Marcos 1:16, es donde nos encontramos con la cita que vamos a escudriñar el día de hoy, y lo vamos a leer del 16 al 20. Y dice así: andando junto al mar de Galilea, vio Simón y Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: vengan en pos de mí, y haré que sean pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Señor mi Dios, hoy has venido a nosotros nuevamente a través del texto sagrado, mi Dios. Hoy has venido a nosotros, Señor, a través de esa alabanza que el día de hoy te hemos presentado, con un corazón contrito y con un corazón humillado, sabiendo, Padre mío, que tú nos has dado el privilegio de poder llegar al trono de la gracia y haberte entregado nuestro cántico, Señor. Gracias, gracias por darnos esos privilegios tan hermosos, y en este momento darnos también este privilegio de escuchar tu voz,
directamente a nuestros corazones, Señor. Precisamente esa es mi oración de estos momentos, que sea tu voz directamente a nuestros corazones, Padre. Que sea tu Espíritu Santo el que redarguya nuestras vidas, el que nos dé el entendimiento, que nos dé la enseñanza, que no sea yo el que dé esta enseñanza, sino tu Espíritu Santo a través de un servidor. Bendícenos por favor con tu presencia en esta predicación, en esta cita que hoy en este día, Señor, vamos a escudriñar y hacer un exégesis de ella, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ok. Bueno, aquí acabamos de leer una cita muy conocida, ¿verdad? Como hace 8 días lo comenté, creo que algo de lo que más leemos los cristianos son los evangelios. Y esta es una de las citas muy conocidas del evangelio, cuando nuestro Señor Jesucristo empieza a hacer el llamado a sus discípulos. Sus primeros discípulos, bueno, pues fueron los apóstoles precisamente, ¿verdad? Y aquí estamos viendo el llamado de sus 4 primeros discípulos. Pero recordemos que nuestro Señor Jesús, con cada palabra, con cada cita, siempre nos da una enseñanza, no solamente para los que en aquel entonces estaban viviendo con Él el Evangelio, sino para toda la iglesia, ¿verdad? Para la iglesia de todos los tiempos. Y nosotros somos la iglesia del siglo XXI, y gracias precisamente a esos discípulos que empezaron a ser reclutados para formar el ejército de nuestro Señor, gracias a esos primeros discípulos, gracias a los que posteriormente empiezan a ser reclutados también, es que tú y yo podemos conocer el nombre de Jesucristo. Es que tú y yo podemos conocer lo que Él hizo en aquel entonces, podemos conocer sus maravillas, sus proezas, tantas y tantas bendiciones que el Señor nos dejó a través de estas líneas, ¿verdad? Entonces, aquí hay una enseñanza muy especial que nuestro Dios nos va a dar el día de hoy. Por eso es bien importante que cada uno de nosotros tengamos nuestros sentidos bien abiertos, tanto nuestros sentidos naturales como nuestros sentidos espirituales. Ahorita el Espíritu Santo, ¿verdad?, le acabamos de pedir que por favor nos dé esa oportunidad de discernir todo lo que el día de hoy se nos enseñará. Ya nada más falta que ahora pongamos también nuestro granito de arena para no dormirnos, ¿verdad?, para no distraernos, para poner mucha atención en lo que el Señor nos quiere hablar. ¿Ok? Ya el sonido ya está así, ¿verdad? Ya para que ya no le muevas ahí para que no haya problema. Ok, voy a iniciar con esta frase que dice: no importa que tengas excelente audición cuando no conoces el idioma con el cual te están hablando. Como vimos, el título de nuestra predicación es ¿escuchas el llamado? Con signos de interrogación. ¿Y por qué con signos de interrogación? Porque hay veces que pareciera que no lo escuchamos. Nosotros hoy debemos de hacer conciencia de lo que el Señor nos va a enseñar, familia. Tenemos que hacer conciencia porque, miren, en los miércoles que estamos llevando el seminario, la clase de la historia de la iglesia antigua, ahí precisamente nos hemos estado percatando de que la iglesia fue creada, fue diseñada por nuestro Señor con una serie de personajes que tuvieron que sacrificar muchísimas cosas para que ellos fueran parte de la iglesia antigua, de la iglesia cristiana. Y en realidad nuestro Señor Jesucristo nos va a mostrar en estos momentos que todos los que son sus hijos deben de ser parte de esa historia. O sea, ha habido muchos llamados, ¿verdad?, pero no muchos escogidos, como lo dice la palabra. O sea, desde aquel entonces había multitudes que habían sido llamados, pero que no entendían el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es como hay gente que sabe de códigos, ¿verdad? Sobre todo la gente que llegó a estar a lo mejor en la milicia,
Yo estuve en los Boy Scouts cuando estaba jovencillo, y ahí me llegaron a enseñar algunos códigos, el código Morse. El código Morse se llegaba a manejar a través de sonidos y también a través de banderas. ¿Por qué? Porque hay veces que tú estás a ciertas distancias y no tienes los aparatitos, ¿verdad?, para el código Morse. Sin embargo, también me enseñaron a hacer un lenguaje con banderas. Los del ejército llegan a usar también mucho ese lenguaje para hacer ciertas, si están de una montaña a otra, con banderas van haciendo ciertas señas para poderse comunicar. Y de igual manera, ya ven que hay gente que no tiene posibilidad de escuchar, no tiene problemas de audición, alguna enfermedad, qué sé yo, y pues está el lenguaje, ¿verdad?, con las manos para que esa gente pueda entender. Que precisamente le estoy pidiendo a Dios que en un próximo tiempo tengamos aquí una persona que traduzca también las prédicas. Eso sí es inclusión, precisamente para aquellos que andan ahí con la situación de lo inclusivo. Eso sí es importante que se incluya en las iglesias. La verdad, Dios ha estado poniendo mucho en mi corazón. Yo que sepa, en esta región no hay iglesias en donde haya intérpretes a las personas que no pueden oír. Entonces a mí me gustaría mucho, a ver si Dios por ahí levanta a alguno de los que están aquí presentes, aunque no sepan el lenguaje, pero que lo aprendan. La verdad no es difícil aprender ese lenguaje, y qué padre sería que, así como estoy ahorita hablando, que hubiera alguien aquí que también estuviera interpretando. Y les voy a decir una cosa, si eso llega a suceder, aquí vamos a tener muchas de estas sillas que están vacías, va a haber gente que quieren escuchar la palabra de Dios y que no tienen dónde les hablen con su propio lenguaje, ¿verdad? Entonces yo creo que esa idea no pudo venir de mí, esa idea viene de lo alto. Entonces hay que trabajar en ello, familia. Ahora sí que ahorita fue un spot que me salió por lo que estamos platicando. Es bien importante entender el lenguaje. Y les voy a decir algo, la mayor parte de las personas, tú les preguntas qué relación tienes con Dios, y la mayoría de la gente te dice que una muy buena relación. La otra vez fuimos a hablar con una persona que estaba ya casi agonizando en el hospital, una persona que había estado en el cristianismo con nosotros, fue un discípulo de nosotros, y de repente se alejó y le pasaron una de cosas tremendas en su vida, cayó en el hospital. Y fuimos y le hablamos, le dijimos, ¿te acuerdas que tú estuviste con nosotros en el cristianismo? Tú fuiste parte de nuestros discípulos. Y le hice luego esa pregunta, ¿cómo está tu relación con Dios? Y dice, bien, pero yo sabía perfectamente que no estaba bien su relación con Dios. De hecho, ella había apostatado de la fe tremendamente, de tal manera que supe que luego ya estaba con la Santa Muerte y cosas así muy tremendas. Pero ella, yo creo que vio mi mirada y dice, bueno, a mi modo, estoy bien con Dios a mi modo, ¿verdad? Y ese es el problema, que cada persona, al no entender el lenguaje de Dios, ellos empiezan a malinterpretar muchas veces las palabras que llegaron por ahí a escuchar, algún religioso, alguien que de repente, o una mala interpretación de la Biblia. También en el seminario aprendimos que sin hermenéutica pues es imposible que la gente pueda aprender, pueda realmente interpretar lo que Dios nos quiere decir. Entonces, este tema es bien importante porque aparentemente muy sencillo. Nuestro Señor Jesús llegó y les llamó. Y dice la palabra, y luego, eso es un hebraísmo que para nosotros quiere decir inmediatamente. O sea, no es como nosotros, si a lo mejor si nosotros lo leemos al estilo occidental, cuando dicen, y luego le siguieron, dices, y luego. O sea, no, pues pasaron 2-3 días y no. Para los hebreos el decir y luego es como nosotros decir inmediatamente. Es más, hay varias traducciones al lenguaje sencillo, precisamente, en donde en vez de decir luego, dice inmediatamente. Por eso la importancia de la hermenéutica, ¿verdad? Para ver realmente si a lo mejor yo dije, bueno, quiere decir que lo pensaron, ¿verdad? Que dijeron, a ver, pues vamos a terminar de pescar el día de hoy y luego vemos si lo vamos a seguir. No. ¿Por qué? Porque entendieron el lenguaje con el que se les estaba hablando. Sabían con quién estaban tratando. Sabían
que él era alguien muy importante para que no hicieran caso en el momento. Y ese es el grave problema de la iglesia, que sí, como ahorita les dije, ¿verdad? A lo mejor muchas veces hay iglesias que están llenas, pero no han escuchado realmente su llamado. A lo mejor están llenas de personas que por su religiosidad dicen: yo tengo que ir a un templo los domingos porque a mí desde chiquito me enseñaron a asistir a un templo los domingos. Entonces, ¿qué sucede? Que qué bueno que asistas a un lugar en donde se predique la palabra de Dios, pero lo más importante es que entendamos el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros podamos acudir al llamado de la misma manera que lo hicieron sus apóstoles. Porque les voy a decir una cosa: ellos fueron sus primeros discípulos, pero ellos no fueron los únicos que acudieron al llamado. Y precisamente en el seminario hemos estado viendo cómo, gracias a que hubo muchas personas que escucharon la voz de nuestro Señor Jesucristo, es que hubo una reforma, es que hubo personas que dieron su vida por el Evangelio. Hubo incluso necesidad en ocasiones de que con armas, porque hubo una guerra también en la Reforma Luterana, hubo una guerra. ¿Por qué? Porque era la época de la Inquisición. Entonces la Inquisición, ¿qué estaba haciendo? Estaba llegando a todos los países que se le permitieran a que por la fuerza recibieran una doctrina totalmente torcida para manipular a la gente, para manipular a cada país. Entonces, gracias a que hubo personas como un Martín Lutero, como un Juan Calvino, como un Knox, hay muchos nombres que ahorita no se me vienen a la mente, pero hubo muchísimos reformadores que hicieron todo lo necesario para servir a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, para que todos los que ahorita en este momento estamos escuchando la palabra lo hiciéramos de la manera que lo estamos haciendo, de una manera cómoda, sin persecución. ¿Por qué? Porque si no hubiera habido esos grandes héroes de la fe moderna, si no hubiera habido esos grandes héroes, nosotros no podríamos estar predicando abiertamente aquí. Tendríamos que andar metiéndonos en cavernas o qué sé yo, donde las autoridades, donde no supieran que estamos predicando la palabra de Dios. Entonces siempre debe de haber personas que conozcan el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo para poder obedecer. Así de simple. Ahorita les estaba yo poniendo ese ejemplo. Imagínense, hubo una vez que se le estaba contratando, pusieron antes ya ven que en los periódicos era donde ponían los anuncios para los trabajos, ahora ya todo es ahí por el celular, ¿verdad? Pero antes tú querías encontrar un trabajo, ibas a la tienda de revistas y de periódicos, comprabas tu periódico y te ibas a la sección de empleos y empezabas a buscar allí, y en una ocasión se estaba requiriendo de una secretaria que pudiera trabajar no era en una oficina del gobierno, sino en una oficina de alguien que habían sido militares y que estaban poniendo escuelas militarizadas. O sea, no sé si entiendan la diferencia. Es que puede uno ir al colegio militar, que es parte del gobierno, que está allá por Cuernavaca, o puedes ir a escuelas militarizadas, que no son parte del gobierno, no son de la defensa nacional. Sin embargo, soldados o gente que estuvo en academias y todo esto ponen sus colegios militarizados. Entonces se le estaba requiriendo a una secretaria para que trabajara en unas oficinas en donde estaban montando ese tipo de escuelas. Y el chiste es que estaban ahí una serie de muchachas que fueron ahí a buscar del empleo, y afuera de la oficina principal donde las iban a entrevistar había un foquito que hacía un ruidito, que hacía
Y bueno, el chiste es que muchas de las secretarias que estaban ahí, se quedaban, no voltean, se le quedaban viendo. Y de repente, una se paraba, de repente salía. Y ya por ahí otra, se paraba, se metía a la oficina, estaba ahí un rato, ¿sabes? Pero la mayoría se quedaban sentadas, nada más veían y luego seguía suena y todas sentadas, ¿no? Y ya agarran y sale una persona, ya después de un rato, les dice, bueno, pues ya entrevistamos a las únicas que teníamos que entrevistar, porque por lo que se ve, ninguna de ustedes conoce el código Morse. Entonces, como ustedes no conocen el código Morse, pues no les podemos dar el trabajo. Por no haber conocido el código Morse, se perdieron una muy buena chamba que se les iba a dar aquí en este lugar, pero pues uno de los principales requisitos era ese. Si ustedes van a pertenecer a una academia militar, es elemental que ustedes conocieran el código Morse. Entonces, si se dan cuenta, es una analogía de lo que a veces llega a sucedernos a los cristianos. Nosotros podemos aquí estar leyendo la palabra de Dios, pero si nosotros no estamos conociendo realmente el lenguaje con el cual Dios nos quiere hablar a todos nosotros, incluyéndome a mí, no vamos a acudir al llamado. Vamos a, así como esas muchachas que se quedaron, vamos a pensar que a lo mejor Dios nos está diciendo, qué bueno que vengan todos los domingos, porque con que vengan todos los domingos es más que suficiente. Y ya como ustedes vienen los domingos, ustedes se van a ir al reino de los cielos. Ustedes no se preocupen por hacer absolutamente nada más. Y todos los domingos venimos y como que eso es lo único que entendemos. Y es lo único que entendemos, y es lo único que entendemos. Pero miren, aquí estamos viendo un ejemplo de lo que realmente es escuchar el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos a hacer la exégesis de Marcos 1:16. Vemos que dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón, acuérdense que Simón era el que ya después le puso Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. O sea, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban trabajando, ¿verdad? Digan conmigo, trabajando. O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos, Dios los tomó para su servicio, pero no porque estuvieran sin hacer nada, ¿verdad? Porque esa es una de las graves problemáticas que hay en la iglesia del siglo XXI. Hay veces que la gente piensa que Dios no te está llamando porque tienes trabajo, porque tienes ocupaciones, porque tienes cosas que hacer, pero nuestro Dios no actúa así. Es más, les voy a decir una cosa, y los reto a que vayan y chequen todos los llamamientos que hay en la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, y se darán cuenta de que a cada persona que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, los llamaba precisamente cuando estaban trabajando, cuando estaban haciendo algo. O sea, nunca los llamaba cuando estaban ahí, ay, no tengo chamba y me estoy rascando la panza, ¿verdad? Y estoy ahí, me la paso 5 horas ahí en el televisor, o me la paso jugando, o me la paso haciendo esto y lo otro. No, curiosamente, no quiero hacer un dogma de ello, pero curiosamente, siempre a cada personaje que tú encuentras, a los profetas, tú te encuentras con Moisés simplemente, todos estaban trabajando, todos. Varios de ellos, así como en el Nuevo Testamento la mayoría eran pescadores, en el Antiguo Testamento la mayoría eran pastores. El rey David, ¿qué andaba haciendo, verdad? Cuando lo veían, estaba pastoreando. A Moisés también estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, hemos malentendido el llamado del Señor. Ha habido gente que a veces le pregunto, oye, y no, es que la verdad yo sé que otros van porque no tienen cosas que hacer, pero yo tengo muchas ocupaciones. Fíjate. Pues entonces, a lo mejor no hemos entendido el lenguaje del Señor. Ellos sí lo entendieron. Ellos trabajaban y eran prósperos, O sea, no dijeron, es que no tenían de otra, ¿verdad? Pobres de ellos. Dice la Biblia que no tenían en qué caerse muertos. No, para nada. Ellos eran prósperos, es más, tan prósperos que dice aquí
Dice bueno, ahorita vamos a ir hasta allá, pero dice que dejaron a su padre, a Zebedeo. ¿Con quién? Con los jornaleros. O sea, alguien que contrata jornaleros para su barca, pues es porque tiene con qué pagarles, es porque tienen una buena producción. Alguien que tiene barcas, simplemente no le prestaban a nuestro Señor Jesús sus barquitos para predicar desde los barcos. O sea, ellos eran personas que producían, sabían en lo que estaban, tenían sus oficios, tenían un trabajo, tenían una profesión. Igual que Jesús. Jesús también tenía una profesión, ¿verdad? Él era carpintero, igual que su servidor. ¿Y qué pasa? Que él hizo lo que su padre le dijo. Aquí en esta frase dice: por falta de entendimiento se cree que solo se sirve a Dios cuando no tienes ocupaciones. O sea, esa creo que es la primera reflexión que tenemos que hacer con ella. Hay veces que pensamos que nuestras ocupaciones, llámese la ocupación que sea, yo creo que la más socorrida siempre va a ser la laboral, ¿verdad? Es con la que dicen: con esto le mato al gallo al pastor. Oye, ¿por qué no has ido a la iglesia? No, es que estoy trabajando, pastor. No, pues sí, ni modo, ya me mataron el gallo. Y la verdad es que yo no me voy a poner a discutir con la gente. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que tiene que redarguir nuestros corazones, es el que nos lleva al convencimiento de nuestros pecados, no es el pastor. El pastor no puede convencer a nadie. Es más, hay veces que si el pastor llega a querer imponer ciertas cosas, todo eso, al contrario, la gente puede hasta rebelarse, porque así actúa el enemigo en el corazón de la gente. Pero el Espíritu Santo, eso ya es otra cosa. Si a Él le place, Él va a llegar y va a redarguir el corazón de las personas. Y creo que el día de hoy a muchos de nosotros nos va a redarguir, porque nos está hablando, nos está mostrando lo que es el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que entender que sí, muchos van a ser los llamados, pero pocos van a ser los escogidos. Entonces, cuando yo entendí el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo y me dijo esas palabras, yo dije: Señor, yo quiero ser escogido también. Yo quiero ser escogido. ¿Y sabes qué fue lo que me contestó? Deja todo, sígueme, sírveme, toma una cruz, toma esa cruz que yo puse en tu vida, toma tu cruz y vente, sígueme. ¿Por qué? Porque esos son los escogidos, los que realmente entienden el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo y entienden que Él no hace preguntas, Él no hace sugerencias, Él da instrucciones. Pero cuando alguien no lo entiende, por eso es que no viene al llamado. ¿Por qué no lo entiendes? A lo mejor si fuera yo un ultracalvinista, ¿verdad? Diría: bueno, pues porque no eres escogido, tú no eres predestinado, y por eso no es cierto. Eso no es lo que nos dice la Biblia, porque la Biblia nos da una responsabilidad. La Biblia nos hace responsables de decirle al Señor: ¿voy o no voy? O sí voy, pero no le digo cuándo, ¿verdad? Y nunca llego. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad para decir sí o decir no, pero no con nuestra boca, sino con nuestras acciones, con nuestras obras. Miren, aquí en Josué 24:14, aquí vemos que Josué, siendo el profeta, fue el que suplió precisamente a Moisés. Está hablando al pueblo, sabiendo que en todas las épocas siempre ha habido un pueblo que viene de la idolatría, que viene de religiones paganas, ¿verdad? Como todos nosotros, ¿verdad? Que la mayoría, o todos, ¿verdad? Venimos de esa religión inquisidora que vinieron a imponer los españoles aquí hace, ¿cuánto fue? Hace 1500 años sería, o no, ¿cuánto? Ya me revolví con los números. En 1321 fue cuando vinieron a... Ok, entonces desde el 1321
Es lo bueno que tenemos maestros aquí, ¿ya ven? En aquel entonces vinieron a imponernos esa religión, ¿no? A imponernos la religión inquisidora. Pero ¿qué sucede? Que todos los que llegamos a escuchar el llamado de nuestro Dios, entendimos que teníamos que salir de ese lugar. Y precisamente en aquel entonces Josué le está hablando a un pueblo que venía de algo así como los mexicanos. Nosotros veníamos también de una inquisición, veníamos de una situación en la cual y sírvanle con integridad y en verdad, y quiten de entre ustedes los dioses con D minúscula, a los cuales sirvieron sus padres. Sirvan a Jehová. Voltea con tu hermano de al lado, dile: sirve a Jehová. En el 15 dice: y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién servirán, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es una frase que vino a mi corazón precisamente cuando empecé yo en el pastorado. Precisamente cuando yo empecé en el pastorado, estaba percatando de que yo había salido de una religión inquisidora para estar en otra religión evangélica. Y cuando el Señor me da el llamado al pastorado, en ese momento yo entendí que Él me quería sacar de las dos religiones a las que yo había pertenecido, para que de esa manera empezara yo a predicar la palabra de Dios y poder servir verdaderamente a Jehová. Porque hay veces que cuando estamos en una religión, y he conocido gente que sirven de una manera tremenda, porque normalmente en las religiones te imponen el servir. Las religiones te dicen: es tu obligación, tienes que hacerlo, tienes lo otro, tienes aquello, tienes... Pero el llamado de nuestro Señor Jesucristo es muy diferente. Aquí no se trata de que el pastor te diga: tú tienes que hacer, tienes que hacerlo, tienes... No. Aquí se trata de que el que ha sido llamado viene inmediatamente a querer servir. O sea, aquí vemos cómo Josué les dice algo que es algo general en todo el mundo. Nosotros nacimos para servir. O sea, o le vamos a servir a un Dios con D minúscula, o le vamos a servir al Dios verdadero, al Dios vivo y todopoderoso. Pero a fuercitas que a alguien le tenemos que servir, porque esa es la naturaleza. Esa es la naturaleza del ser humano. Cuando tú estás yendo a un antro a despilfarrar dinero en botellas, en bailes eróticos, en qué sé yo, tú en ese momento le estás sirviendo a Satanás. O sea, tú le estás sirviendo a un Dios con D minúscula. Cuando tú vienes a la iglesia de Jesucristo, no a una religión, porque cuando vas a una religión le estás sirviendo a otros dioses con D minúscula, y la mayoría de esos dioses están parados en los púlpitos exigiéndote, manipulándote y haciendo una serie de cosas. Ya nada más falta que saquen la pistola para decirte: traes aquí esos cheques, porque si no te va a caer la maldición de mis balas. No te dicen de mis balas, ¿verdad? Pero sí te sacan una serie de cosas, sacan textos fuera de su contexto para que les sirvas a ellos. Entonces ese es el grave problema, que al no entender el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo, y como es más fácil que entendamos el lenguaje de los seres humanos, empezamos a servirles a esos dioses con D minúscula. Pero aquí precisamente Josué les está poniendo sus dos ejemplos. ¿A cuáles de los dioses quieren servirles? ¿A los de sus padres, que eran unos idólatras? ¿O ahí donde están viviendo ahorita? Ahí en Celaya, ahí donde están viviendo, hay un chorro de dioses con D minúscula a quienes servirles también. Unos se llaman religiones,
otros se llaman trabajos, otros se llaman a los hijos, otros se llaman a las distracciones televisivas, otros se llaman a los vicios, pero todos esos son dioses. Son esos becerros de oro que el ser humano va acumulando en el pasar del tiempo, y le sirves y le sirves y le sirves. O sea, como lo llegamos a decir cuando se estaba hablando incluso de las finanzas. ¿Por qué? Porque es una de las mayores maneras de poderle servir a alguien a través de tus finanzas. ¿Qué es lo que hacemos en el mundo? Vamos y despilfarramos, ¿verdad? Cosas que jamás en la iglesia venderías y te atreverías a traerle en un alfolí. ¿Por qué? Porque decides lo que muchos de ellos en aquel entonces decidieron. Yo quiero servirle a otros dioses. Es más fácil servirle a esos dioses que sujetarme al Dios que me pide la vida entera. Y es lógico. Es una naturaleza del ser humano. O sea, el ser humano, al ser un ser caído, lógicamente que siempre va a buscar lo fácil y no el sacrificio que la palabra nos pide. Porque la verdad es que la Biblia nos habla de que la salvación fue gratis para nosotros, ¿verdad? Porque para Cristo no fue gratis. Él dio hasta la última gota de su sangre. Pero para nosotros fue gratis, ¿verdad? Pero ya que somos salvos, nuestra salvación resulta en obras. Y esas obras siempre van a ser sacrificiales. O sea, es una mentira cuando te dicen, no, es que tú no tienes que sacrificar nada. Tú ya fuiste salvo, ya no hagas nada. No, eso es una doctrina demoníaca que ahora se está poniendo de moda precisamente para que muchas personas no quieran sacrificar nada. Hay un tal Spinoza, no sé si ustedes han oído de ese filósofo que precisamente no se quiso sujetar a la palabra de Dios porque vio que había un pastor parecido a lo mejor al pastor Bernardo, que siempre hablaba en contra del pecado, que hablaba de la sujeción para con Dios, le hablaba la Biblia, y un día se salió de allí bien enojado. No, yo no concibo un Dios así. No, yo voy a ser mi propio Dios. Y le funcionó re bien a tal grado que hay unas sectas tremendas. Simplemente la mayoría de los ateos, ellos creen en el Dios de Spinoza. Muchas veces Einstein fue uno de ellos. Ese hombre, a pesar de que aportó mucha ciencia al mundo entero, pero todos sabemos que no estaba bien del coco. Vean su peinado, todo lo que tenía y todo eso. ¿Qué sucede? Él leía y leyó la Biblia y la leía y venía en y hubo muchos escritos en donde decía, por más que quiero abandonar la Biblia, no lo puedo hacer porque es el único libro que me pone los pies sobre la tierra. Y él hacía reflexiones. Si tú te pones a leer mucha de la literatura de Einstein, hacía muchas reflexiones en donde él se daba cuenta de que había un Dios verdadero y que ese Dios verdadero era el Dios de la Biblia, pero no se quería sujetar a Dios. Y al no quererse sujetar a Dios, un día encuentra la filosofía de Spinoza y dice, no, pues de aquí soy. Yo mejor creo en el Dios de Spinoza. Y el Dios de Spinoza es un Dios que dice que no tienes que hacer tú ningún sacrificio, que tú simplemente a Dios lo encuentras en la naturaleza, en el sexo, que tú puedes tener muchas mujeres, que tú puedes hacer, o sea, vive la vida loca. Ese es el Dios de Spinoza, vivir la vida loca. O sea, a muchos eso les encantó. La mayoría de ateos que no quieren decir así abiertamente, soy ateo, no, yo creo en el Dios de Spinoza. Es el mismo de los ateos y el mismo de Balán y todos esos dioses con D minúscula. Esos son nuestros dioses. Pero nuestro Dios nos lleva al sacrificio porque el sacrificio siempre produce recompensa. O sea, yo nunca he visto que haga alguien un sacrificio que no produzca una recompensa. Tú ve al gimnasio y sacrifícate en el gimnasio y en un año tú vas a ver la recompensa. Vas a encontrarte con un cuerpo mucho más saludable. Tú sacrifica tu alimentación y en un año tú con ese sacrificio de alimentación vas a encontrarte con menos triglicéridos, con menos colesterol, con menos hígados grasos y tu vida va a ser mejor. Tú vas a sentirte mucho mejor, vas hasta respirar mejor, vas a caminar mejor. O sea,
Todo sacrificio tiene una recompensa. Eso es lo que nos enseña nuestro Dios. Es bueno sacrificarse. ¿Por qué no vamos a sacrificarnos si Él nos mostró lo que era el sacrificio en la cruz? En Marcos 1:17 vemos que Jesús les dijo: vengan en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. O sea, ellos pescaban peces, sin embargo nuestro Señor Jesús les dice: ahora los voy a hacer pescadores de hombres. O sea, ahí vemos claramente, ¿verdad?, la analogía que nuestro Señor Jesucristo está llevando a cabo. Ellos que hacían todo lo necesario para echar sus redes, sacar peces y poder subsistir. Bueno, no sé si ustedes sepan testimonios aquí hay personas que han andado en las misiones y conocen muy bien de eso. Personas que han ido a estar echando sus redes y de una manera milagrosa el Señor les da lo necesario para poder vivir. Así como el mar te daba lo necesario para poder subsistir, cuando tú estás echando tus redes en el evangelismo, tú sorprendentemente te encuentras con bendiciones por aquí y por allá. A lo mejor no esos lujos que antes te gustaban, porque ahora ya no te gustan, porque ahora tú ya tienes otras prioridades muy diferentes, pero subsistes de una mucho mejor manera de lo que hacías cuando tú andabas en el mundo. Entonces, esta es una promesa que nuestro Señor Jesús les hace. Vengan, dejen de pescar peces, ahora yo los haré pescadores de hombres. Dios no quiere que dejes de trabajar, quiere que trabajes sin estorbos para cubrir tus necesidades espirituales que te proveerán mayores riquezas. Amén. Miguelito, un favorzote, dijo: ¿puedes prender los ventiladores de aquí? Creo que es el apagador de arriba. Es que, fíjense, los climas bien raros, ¿verdad? De repente un friazo y ahorita ya está el calorcito a todo lo que da. Esto parece que estamos en primavera. Gracias, hijo. Repito, Dios no quiere que dejes de trabajar, quiere que trabajes sin estorbos para cubrir tus necesidades espirituales que te proveerán de mayores riquezas. O sea, hay veces que la gente piensa que esto nada más es una prédica para pastores, pero no, eso es una mentira del diablo. Es una mentira del diablo, porque el Señor a todos los que somos sus hijos nos ha hecho ministros, y lo vimos hace unas semanas. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Inmediatamente, cuando nosotros pasamos de ser criaturas a ser hijos de Dios, ahora tenemos el ministerio de la reconciliación. O sea, tenemos que reconciliar a todas las personas que conozcamos con nuestro Señor Jesucristo. Ese es el ministerio que el Señor nos ha dado, es un llamado que el Señor nos ha dado. Pero como en ocasiones lo hemos platicado, pues desde allí se ve que no estamos entendiendo el lenguaje, ¿verdad? A lo mejor sentimos como que nos está hablando en código Morse y no alcanzamos a entender el lenguaje y por eso no evangelizamos a nadie. Discúlpame, pero no has entendido el lenguaje del Señor. Él nos habla claramente de que ahora tú y yo tenemos que ser pescadores de hombres. Me acuerdo hace muchos años cuando empecé a predicar, a hacer mis pininos, hace ya casi 20 años, porque en cuanto Dios nos llamó al cristianismo, que ya fue hace casi 20 años, no tardé ni medio año, ni un año en que empecé a predicar. Fíjense, ahí en una célula que teníamos estudio bíblico en la casa, y ahí empezaba yo a hacer mis pininos en la predicación, y en una ocasión, pues por los nervios y todo eso, les decía: entonces, como lo dice la Biblia, hermanos, ahora somos cazadores de hombres. Les decía yo, en vez de pescadores, ahora somos cazadores de hombres. Siempre me acuerdo de esa parte cuando leo esta porción de la Escritura. Pero no, somos pescadores de hombres, ¿verdad? No vamos a andar matando hombres. Bueno, vamos a llevarlos a que mueran y resuciten en Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice la palabra. Pero bueno, eso es lo que el Señor nos dice en el momento en que tú y yo hemos pasado a ser su familia.
Ese es el primer llamado. Dice, ustedes van a ser ahora pescadores de hombres. Ahora ustedes tienen el ministerio de la reconciliación. Ahora son embajadores del reino de los cielos. Y cuando entendimos el llamado, una de las señales de que has nacido de nuevo es empezar a hablar a la gente de Jesucristo. De una manera formal o de una manera informal, pero empiezas a hablarle a la gente de Jesucristo. Cada reunión que estás, en cada lugar, en todos lados, estás queriendo relacionar lo que te está sucediendo con el reino de los cielos para que la gente sea cautivada a través del Evangelio. Eso es lo que inmediatamente surge en nuestras vidas. En Mateo 13:44, aquí nos encontramos precisamente con una enseñanza que Jesucristo le está dando a sus discípulos, o sea, a nosotros, de lo que es ese sentir que viene a la vida, al corazón de una persona que nace de nuevo, que entiende el llamado, que entiende el lenguaje de Jesucristo. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En el 45 dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Eso es lo que sucede con las personas que entendemos el lenguaje del reino de los cielos. Cuando el Señor nos llama, en ese momento tú dejas todo lo que te estorba para poder seguir a nuestro Señor Jesucristo. O sea, como ahorita lo vimos, no te está diciendo ya no trabajes, ¿no? Porque entonces se contradicería, ¿verdad? En otros pasajes dice claramente que el que no trabaja no tiene derecho a comer, ¿verdad? Hay otra cita en 1 Corintios también que dice que todo aquel que no suple las necesidades de su casa es peor que un incrédulo, ¿verdad? O sea, sobre todo habla a los hombres. O sea, los hombres tenemos que suplir las necesidades de nuestros hogares. Entonces, si alguien no suple las necesidades de sus hogares, es porque los ateos de los que estábamos hablando ahorita, a lo mejor tienen al Dios de Spinoza, ¿verdad? Y por eso es que no quieren trabajar. Pero no se trata de eso. Nuestro Señor Jesucristo nada más lo que hizo con estos pescadores, los cambió de chamba. Ahora estaban trabajando como apóstoles. Y en su trabajo, ¿qué pasaba? Lo que pasa con muchos pastores. Recibían sus ofrendas, recibían todo lo necesario a tal grado que hasta tuvieron que levantar un tesorero, ¿verdad? Que fue Judas, precisamente el tesorero, porque él llevaba las finanzas del grupo de los apóstoles con nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿qué quiere decir? Que producían, claro que producían, pero nada más fue eso lo que hizo, los cambió de chamba. Bueno, hay cristianos que no necesitan cambiar de trabajo. Por supuesto que no necesitan cambiar de trabajo. ¿Por qué? Porque a veces hasta su trabajo es un campo de trabajo, valga la redundancia, para el reino de los cielos también. En su trabajo pueden estar evangelizando. En su trabajo pueden estar demostrando cómo trabaja un cristiano y cómo trabaja uno que no es cristiano. Y desde ahí tú empiezas a evangelizar, desde ahí tú empiezas. ¿Y por qué ese trabajo si es de un cristiano? ¿Por qué? Porque los domingos descansas. Que dices, no hay ningún problema con que yo siga en este trabajo. ¿Por qué? Porque no falto a ir a la iglesia. Salgo temprano, me puedo ir al seminario los miércoles, ¿verdad? Puedo tener tiempo de estar leyendo la palabra de Dios. Es más, hay trabajos en donde hasta tienes ciertos tiempos libres para ahí mismo ponerte a leer la escritura. O sea, es cuestión de que uno también tenga el criterio espiritual. Que no digas, porque hay de extremos a extremos. O sea, hay pastores, amigos míos, que no trabajan y se las ven bien duras para subsistir.
Entonces yo he hablado con ellos, les digo, oye, ¿por qué no? No, el Señor me dijo que ahora yo ya soy pescador de hombres y yo no puedo trabajar en nada secular. No, espérate, estás malentendiendo la Biblia. Simplemente ahí está el apóstol Pablo, el que fue uno de los que más trabajó en las misiones, en el evangelismo, en estar escribiendo libros. Él fue el que más libros escribió del Nuevo Testamento y también trabajaba cuando era necesario. Él tenía un oficio, él se ponía a hacer tiendas. Es más, se dice que también, como él trabajaba con las telas y todo eso, también hacía velas para los barcos. Y él se ponía a estar trabajando cuando la iglesia se lo permitía. Ya cuando la iglesia lo sostenía, bueno, ya fue cuando él dejó completamente el trabajo secular. Pero, oye, hermanito, tú deberías de entender que para la cantidad de congregantes que tienes y la cantidad de ingresos que estás teniendo en tu congregación, necesitas ponerte a trabajar. O sea, me explico, siempre hay los extremos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí le estaba pasando él al revés. Ahí por la falta de economía, habían veces que, oye, sé que no puedo porque ni carro tengo, ay, es que no esto, es que no lo otro, es que no aquello. Entonces había muchos estorbos para que él pudiera cumplir con su labor, para que pudiera cumplir con su trabajo pastoral. Entonces no debemos nunca irnos a un extremo o irnos al otro extremo, ¿verdad? Porque todos los extremos es un desequilibrio y esos desequilibrios nos llevan al pecado. Pero aquí estamos viendo claramente en la Escritura que cuando tú te has encontrado realmente con Jesucristo, tú ya no vas a querer nada más que a Él, porque sabes que en Él tienes todo. Todas las cosas te empiezan a llegar por añadidura. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les llegarán por añadidura. Eso lo dijo Jesús, ¿verdad? O sea, es una promesa que la dijo nuestro Dios. Entonces simplemente nosotros tenemos que entender esa parte. Dios no nos está diciendo, no trabajes, ya nada más ponte a orar. Pues no, para nada. Tenemos que trabajar, pero sí hay veces que el Señor te dice, hay que cambiar de trabajo. O sea, este trabajo no te está permitiendo ser un buen cristiano. Entonces, mejor busca otro trabajo donde tú puedas suplir tus necesidades económicas, pero suplir lo más importante que cualquier ser humano puede tener, ese tesoro escondido que es nuestro Señor Jesucristo. Este hombre fue sabio, él sabía que ahí estaba un tesoro, vendió todo lo que tenía y compró esas tierras para quedarse con el tesoro. Bueno, pues eso es lo que pasa cuando conocemos el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo. Dejamos todo lo que nos estorba para seguirlo. Yo cuando iniciaba en el cristianismo, de por sí ya leía la Biblia, es más, yo por eso es que empezamos en el cristianismo, porque ya leíamos la Biblia y nos dimos cuenta de que teníamos que salir, ¿verdad?, de esa religión tóxica en la que estábamos y vamos a buscar un lugar donde ahí sí se predique la Biblia, y empezamos en el cristianismo. Y me acuerdo muy bien que yo tenía ciertos hábitos en la semana. Yo era muy sociable, muy parranderito. Todos los miércoles siempre yo me iba a jugar billar, saliendo del trabajo, me iba con mis amigos a jugar billar desde las 7 de la noche hasta por ahí de las 11, 12 de la noche. Todos los miércoles ya teníamos nosotros esa rutina. Luego llegaba el viernes, nos íbamos a jugar frontón desde las 8, 9 de la noche hasta la 1, 2 de la madrugada, pero ahí en el frontón teníamos también nuestras cheves, y saliendo del frontón nos íbamos de parranda. Luego el sábado también social, el domingo nos reuníamos para curárnosla. Entonces ya habían así ciertas rutinas semanales que yo tenía cuando andaba en el mundo. Entonces cuando empezamos en el cristianismo, me acuerdo que una vez empecé a platicar con mi abuelita, que ella era muy de esas de la vela perpetua, y la empecé a evangelizar, porque pues ella cumplía mucho con... Y bien paseo, porque yo tenía, ¿qué será? A lo mucho, tendría un año yo en el Evangelio, y me dice, ay hijo, dice, ¿cómo sabes tú tanto de la Biblia si apenas te acabas de ser cristiano hace bien poquito tiempo? Y le digo, pues es que fíjate que bien curioso, abuelita, porque yo cuando no era cristiano,
le platiqué este itinerario que les acabo de comentar. Le digo, ahora en vez de que los miércoles me vaya yo al billar, ahora los miércoles voy a un seminario. ¿No? ¿Cuál seminario? No, sí era un seminario. Voy a un seminario y ya ahí aprendo un poquito de la Biblia. Luego los viernes tenemos un instituto bíblico también ahí en la iglesia, y yo, en vez de irme al frontón que me iba con mis cuates de parranda y todo eso, ahora me voy al instituto bíblico, a esos mismos horarios que yo utilizaba para eso. Ahora los sábados, en vez de que ya me vaya yo con las familias con las que nos íbamos a andar de parranda, ahora me voy con la familia del pastor, o me voy a unos lugares en donde me retroalimento mucho de la palabra de Dios. Yo a los domingos, en vez de irme a curar la cruda y eso, no, pues me voy a la iglesia. Ya le empecé, digo, pues eso fue lo único que se necesitó. No necesité dejar de trabajar, pero sí necesité dejar cosas que no eran edificantes para mi espíritu y que me estaban quitando, me estaban robando tiempo para poder ser una persona más espiritual. Entonces eso es lo que aquí nos está diciendo la palabra. No nos está diciendo que dejemos un tesoro, o sea, nos está diciendo que cambiemos un tesoro que es mínimo por todas las riquezas eternas que el Señor nos está ofreciendo. Vas y vendes todo lo que tienes y compras ese tesoro que está escondido. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Y continuamos. Marcos 1:18 dice: y dejando luego sus redes, le siguieron. Pero ¿cómo les dije que tendríamos que decir? Y dejando inmediatamente sus redes, le siguieron. O sea, eso fue lo que hicieron los apóstoles. Inmediatamente dejaron todo y le siguieron. O sea, no empezaron, no, espera, acuérdense que hubo uno que le dijo, espérame, deja que entierre a mi papá y ya luego te sigo. ¿Y qué le dijo Jesús? No, espérate, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. O sea, nuestro Señor Jesús no es de esos seres humanos mediocres como muchos de nosotros, que las cosas, no, hacía medias, ¿verdad? Porque de ahí viene la palabra mediocre, de que medio cree a la mitad nada más. No, Él es radical. Y todos los que lo seguimos somos radicales. O sea, no se trata de medias tintas. ¿Por qué? Porque Él aborrece a la tibieza, Él la aborrece. Él prefiere que seas frío o que seas caliente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a los tibios los vomito de mi boca, dice así el Señor. Así como cuando yo agarro un consomé tibio que tiene toda la nata del jitomate, yo la vomito. No me gusta un consomé tibio. Pero ¿qué sucede? Que nuestro Señor Jesucristo, precisamente eso es lo que nos muestra. O sea, no se trata de tibiezas en nuestras vidas. Se trata de que si vamos a jalar con nuestro Señor Jesucristo, lo hagamos de la manera que Él nos dice que es necesario que lo hagamos. Para servir, no simplemente para estar sentados esperando a ver que Él sea el que nos sirva a nosotros. ¿Amén? ¿Ya se están cansando o todavía tienen pila? Hacemos unos ejercicios para que no se entuman. El lenguaje para interactuar con Dios se llama fe. Sin ese lenguaje no podrás cumplir su voluntad, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y precisamente para poder servirle a Dios, para poder acudir a su llamado, se necesita eso, fe. Esa fe que sobrepasa todas las cosas que nuestra vista, que nuestras narices alcanzan a ver nada más. El Señor nos da una visión. ¿Qué es lo que vamos a ver más adelante? ¿Qué es lo que está más para allá de nuestras narices? Eso es fe. Precisamente la gente que no tiene fe no puede escuchar la voz de Dios, porque ese es el lenguaje que nuestro Señor habla, y ese es el lenguaje que se habla en el reino de los cielos. En Lucas 14:25 en adelante vamos a leer algo para que vean lo radical que es nuestro Señor Jesús. Él no se anda con medias tintas. Grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser que
mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? O sea, miren aquí, ¿por qué Jesús de repente nos dice esto? Porque hay veces, no sé ustedes, pero yo en mi ignorancia dice, bueno, no sé qué tiene que ver con lo que les está enseñando nuestro Señor Jesús. O sea, ¿qué tiene que ver si alguien va a edificar una torre? ¿Qué tiene que ver? Bueno, cuando empecé a comprender el corazón de nuestro Señor Jesucristo, dije, lo que pasa es que ¿qué es lo que estaba haciendo en esos momentos? Él estaba empezando a edificar su iglesia. Entonces, imagínense que yo me comprometo como pastor, digo, a ver, me voy a comprometer a arrendar este lugar. Le dije, híjole, pues a ver, y fue lo que hice precisamente con varios de los que están aquí, que son parte del consejo de ancianos. Les dije, oigan, ¿qué creen? Que este lugar rebasa nuestro presupuesto, se va al doble, es lo que normalmente nosotros pagamos de renta. ¿Qué hacemos? ¿Alguien de ustedes se puede comprometer a dar una cooperación mensual? Porque ustedes, es más, para los que no saben, yo nunca recibo nada de diezmos ni de ofrendas. O sea, yo no vivo de la iglesia, por eso tengo que trabajar. O sea, hay gente que coopera mensualmente y todo lo que falta son los diezmos y las ofrendas que se reciben de este lugar. Y yo me tengo que ir de carpintero para poder subsistir. Pero ¿qué sucede? Tuve que semblantear eso antes, porque tenemos fe en que este lugar se tiene que llenar. Y cuando hay cultos unidos se llena, precisamente por eso dije, por algo el Señor nos ha dado la oportunidad de seguir en este lugar. Pero ¿qué pasa? Que primero tuve que ver con quién contaba. Bueno, lo mismo estaba sucediendo, se estaba empezando a iniciar los cimientos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces imagínense que de repente un Pedro, que sí fue y ya y todo, pero que a la mera hora pasara lo que Judas, gracias a Dios fue uno solo el que se alejó. Pero todos los demás, y aparte luego llegó Pablo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Gracias a esos 12 apóstoles es que estamos ahorita predicando la palabra del Señor. O sea, Él necesita gente comprometida. Y cada iglesia local necesita gente comprometida. Si el pastor no está comprometido y las ovejas no están comprometidas, no se puede edificar nada. O sea, por donde la quieras ver, no se puede edificar nada. Entonces Dios precisamente nos está hablando como su iglesia, como sus llamados, como sus hijos, como su familia. Por eso habla de esta manera tan fuerte. Luego dice, ¿en cuál nos quedamos? El 28, vamos al 29, dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. 30, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Creo que sí es bien claro, ¿verdad?, lo que el Señor nos está hablando aquí, familia. Esto es escrito por el Espíritu Santo y fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo. Sí, lo consideramos así o no, familia. Bueno, aquí cuando Él está hablando, el que no aborrece a su padre y a su madre, tenemos que entender una cosa, ¿verdad? Los que ya estamos, ya pasamos por hermenéutica, sabemos a qué se refiere. O sea, no está hablando de ese aborrecimiento que los occidentales conocemos. Aquí los occidentales, que decimos, yo aborrezco a alguien, no lo quiero ver ni en pintura, ¿verdad? Es nuestra frase favorita cuando decimos eso. No, Él no se está refiriendo a eso. No es porque yo esté justificando el carácter de Jesús, sino porque en la hermenéutica tú debes irte al contexto gramatical, y aquí entendemos que es una palabra que los hebreos toman
como nosotros en el occidente podríamos decir, el que no pone en segundo lugar a su padre y a su madre. ¿Ya me expliqué? Y para los que lo están viendo en internet también, porque hay veces que la gente, más algunos muy sentiditos, muy de esos corazoncitos de cristal, por eso se hacen ateos. No, es que es un Dios que no, dice que tengo que odiar a mi papá y tengo que odiar a mi hermana y a mi esposa y a mis hijos. No, eso no es lo que está diciendo el Señor, porque también se contradeciría en que Él siempre habla de que nos amemos los unos a los otros, ¿verdad? De que honres a tu padre y a tu madre. Eso sería entonces una contradicción. No, es que hay gente que no se va al contexto gramatical para entender lo que realmente nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo aquí. Él está diciendo, no pongas a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, ninguna persona la pongas antes que a mí. Porque si tú pones a esas personas antes que a mí, no puedes ser mi discípulo. Y esa es la realidad, familia. Esa es la realidad. Yo sé que hay gente que a veces no vienen a la iglesia porque pusieron en primer lugar a su familia. Yo lo respeto, yo nunca les reclamo. Sin embargo, ahorita el Señor nos está hablando. Él es el que nos está hablando. O sea, que yo no estoy torciendo la palabra, ¿verdad? Para hacer manita de hueco y que esto. No, yo estoy hablándoles lo que el Señor me manda hablar, para que el día de mañana no nos sorprendamos. Que digamos, ay, pues yo pensé, pues el pastor me decía que yo iba a ir al reino de los cielos. No, pues yo pensé, no, pues tú no debes de andar pensando otra cosa más que lo que la Biblia diga. Yo me quedo con lo que la Biblia dice. Y si la Biblia está siendo radical, yo tengo que ser radical también. ¿Amén? ¿O ya no amén? Bueno, en Marcos 1:19 dice, pasando de allí un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Bueno, aquí en esta frase dice, Dios nunca llama a quien no tenga nada que dejar. Esa es la primera prueba de lealtad que Él demanda. Empezando por allí. Miren, ahorita yo les expliqué así rápido algunas cosas que yo dije. Algunas. Hubo muchísimas cosas que yo en lo personal, yo dije, pero no estoy predicando sobre mí, simplemente es un simple ejemplo. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nos estorba para poder ser discípulos del Señor. Cada uno. Y algo sí les voy a decir, porque no es que unos sí, otros no, es que no hay cristianos que tuvieron que dejar y otros que no tuvieron que dejar, no. Todos los cristianos tuvimos que haber dejado algo. Todos los cristianos tuvimos y tenemos que seguir sacrificando cosas para poder ser discípulos del Señor. Más ahorita todos sacrificamos un domingo que a lo mejor otras personas andan en el parque, andan, no, qué sé yo. Desde ahí ya es un sacrificio que nosotros tenemos que hacer. Pero todos los cristianos tenemos que sacrificar amistades, familiares, o sea, porque a eso se refiere. Y ahorita vamos a ver otra cita todavía más fuerte de la que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque ese es el diseño de la iglesia. Ese es el diseño, porque la iglesia no pertenece al mundo. Y tus familiares y los míos sí pertenecen al mundo. Tus amigos y mis amigos también pertenecen al mundo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, hay cosas, modas, cómo vestirte, qué tipo de novias tener. O sea, yo cada que puedo hablar con los jóvenes, les hago hincapié sobre esto. Si yo conozco a un joven que anda con una novia que es secular, yo dudo mucho que sea discípulo de Jesucristo. Y viceversa. Que una muchachita ande de novia con alguien que no es cristiano, que no es hijo de Dios. Es que la Biblia, ¿qué dice? No yo. ¿Qué dice la Biblia? El que no es hijo de Dios, ¿de quién es hijo? El diablo. Entonces, imagínate que tengas como suegro al diablo. Tú eres hijo de Dios y tienes de suegro al diablo. Es incongruente, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué no quieren sacrificar esa parte? Porque no son discípulos de Jesucristo. O sea, no hay de otra.
Entonces, hay mucho que sacrificar como cristiano. Por eso cuando evangelices nunca llegues diciendo, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, Dios te ama, Dios te... Claro, sí, esa es una verdad, pero a medias. La verdad es que están en condenación. Y que sí, Dios tiene un amor por el mundo entero, un amor general, ¿verdad? Pero no ese amor que le tiene a sus hijos. Entonces nosotros tenemos que hacerle entender a las personas que se arrepientan de esa condenación en la que se encuentran para que puedan ser salvos por nuestro Señor Jesucristo. Miren, a ver, repito, esta frase ya la dije, ¿verdad? Dios nunca llama a quien no tenga nada que dejar. Esa es la primera prueba de lealtad que Él demanda. O sea, desde ahí está la lealtad cuando ya somos hijos de Dios. Vean lo que dice Mateo 10:34. Dice, no piensen que he venido para traer paz en la tierra. No he venido para traer paz, sino, ¿qué dice? ¿Qué es lo que ha traído? Espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Él no vino a traer paz entre el mundo y el reino de los cielos. O sea, eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Por eso el ecumenismo, todo eso que están haciendo algunas religiones, de que no, pues vamos a hacer una sola religión, pues eso es parte de los últimos tiempos precisamente, es una de las señales de que ya viene el anticristo, porque el anticristo es el que va a hacer eso, va a unir todas las religiones del mundo, ¿verdad? Y toda la, incluso toda la élite política va a estar en un solo sentir. Eso es parte de la señal del anticristo. No, nuestro Jesucristo no vino a que tú y yo seamos, que tu mejor amigo sea un musulmán, o que tú siendo cristiano te cases con una católica. No, hombre, eso no. O sea, si tú eres cristiano y te casas con una católica, pues es que no eres cristiano, es que no eres discípulo de Jesucristo. O andas con un musulmán, que sea tu mejor amigo un musulmán. No, hombre, no eres discípulo de Jesucristo. ¿Qué puedes tener en común con un musulmán? ¿Cómo puedes abrazarlo verdaderamente si él, su corazón está puesto en alguien que no es Dios? Tus mejores amigos deben ser cristianos. O sea, tus mejores amigos deben estar, ya sea en esta iglesia o en otra, pero que sean realmente hijos de Dios. Aquí el Señor nos está hablando claramente. O sea, van a haber luchas y todos los que somos discípulos de Jesús saben de lo que les estoy hablando. O sea, yo cuando inicié en el pastorado, iniciamos en el garage de la casa. Mi hermanita Julio está de testiga. Ahí estábamos en el garage de la casa y en una ocasión llega mi familia de la Ciudad de México y como al lado de la casa está una casa que compró mi hermano, que bueno, ella es de mis papás, pero está la casa ahí. Y llega mi hermano y llega y hace una pachanga ahí en su casa, borrachera, y llegó con tequilas, llegó con una cena, y yo ni me aparecía, ¿no? Y no, hombre, mi familia se súper enojó. Y yo no sé, ahí sí yo no sé quién les echó, incluso una patrulla. Yo no fui, me estaban diciendo, no, hasta una patrulla, no, pues tuvo un pleitazo con toda mi familia. ¿Por qué? Porque yo no quise estar allí. Imagínense, nos congregábamos ahí en el garage de la casa, y pegadito y medio, y habían varios vecinos que se congregaban con nosotros, como ahorita Gaby es de nuestras vecinas, y en ese entonces habían varios vecinos más que se congregaban ahí. Y dije, pues imagínate, ¿cómo van a ver que paso de una casa a la otra al otro día para dar la predica? Y dije, no, para nada. Yo no, y me reclamaban, y tuve un pleito en serio que duró como 3 años.
No me hablaba yo con mi mamá, con mi hermano. Mi hermano, hasta eso sí, a pesar de que fue el que armó todo ese relajo, con él no tuvimos problema. Pero mi mamá, mi hermana, mi papá, mi abuelita, mucha familia, la mayoría de mi familia, casi el 80% de toda mi familia, ya no me podían ver ni en pintura, porque puse una barrera entre lo que era. Y ahora, cada que viene mi familia, todos vienen aquí a la iglesia. ¿Por qué? Porque eso, en vez de que me lo tomaran a mal, en su momento me lo tomaron a mal, pero dijeron, no, el Dios que Él predica, ese sí es un Dios poderoso. Él cree realmente en nada. O sea, ellos le dieron valor a mi convicción. ¿Por qué? Porque yo estaba demostrando que yo era radical, que yo no estaba a medias tintas, un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Eso hizo que respetaran lo que yo estaba haciendo, a tal grado que ahorita me están viendo muchos de mis familiares. Muchos no se pierden las prédicas, algunos ya son cristianos, algunos no son cristianos, la mayoría desgraciadamente no son. Sin embargo, no se pierden las predicaciones. Ahorita mi abuelita, que está ya en sus últimos días, me habla a la familia y le hicieron una videollamada. Por favor, es que tu abuelita quiere que ores por ella para que la encomiendes a Dios, y toda la familia ahí escuchando mi oración. O sea, ¿por qué? Porque vieron que yo era alguien radical, que no estaba yo jugando a ser cristiano. Eso es lo que Dios espera de nuestras vidas, que seamos radicales como Él lo hizo. Él estaba reunido así con su grupo, con los apóstoles, con su iglesia, y llega su mamá y sus hermanos y sus hermanas. ¿Y qué dijo Él? Dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino los que escuchan y obedecen la palabra de mi Padre. O sea, Él era radical, Él es radical. Nosotros debemos de ser radicales. Marcos 1:20, ya es la última cita, dice: y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Allí, ¿qué fue lo que hicieron Juan, el apóstol Juan, y su hermano? Dejaron a su papá, llamado Zebedeo. Lo dejaron, le dijeron, ¿tú no oíste, verdad, papá? No, ¿yo qué voy a oír? Pues hay que darte. Tú sigues siendo pescador de peces. Porque nosotros sí conocemos el lenguaje de nuestro Padre. Tú eres nuestro papá terrenal, pero acaba de venir el mero y nos dijo, vénganse, síganme. ¿Tú no oíste? No, yo no oí. O sea, quédate con los jornaleros, quédate en la barca, tú sigues pescando peces, porque nosotros ya nos vamos a la pesca de hombres. Porque ellos sí conocían el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo. Zebedeo no conocía el lenguaje. Él ahí se quedó, y ellos se fueron a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Seguir a Jesús no es fácil. Si alguien no ha sacrificado nada por seguir a Jesús, es que no lo está siguiendo. O sea, reitero esta reflexión. Si no estás sacrificando nada, si no estás sacrificando tu tiempo para seguir a Jesús, no eres discípulo de Jesús. Si no has estado sacrificando esas amistades que no te edifican para el reino de los cielos, no eres discípulo de Jesús. Si no estás sacrificando tu economía para seguir a Jesús, no eres discípulo de Jesús. Hay una lista grandísima que yo podría tener aquí, pero esa lista también está en tu cabecita. Así que mejor tú checa esa lista para que le entregues al Señor lo que le tengas que entregar, familia. Todos tenemos que entregarle, todos, yo también. Ahorita, como les dije, la verdad no lo había hecho nunca de ponerme tanto de ejemplo, pero ahorita salió a colación por lo que estamos predicando. A mí no me gusta jamás ponerme de ejemplo, porque yo no soy ningún ejemplo, porque ahorita hay muchas cosas que yo también tengo que seguir dejando. Hay cosas que tengo que seguir dejando, y que el Señor diariamente me dice, ¿qué óvole con esto? Señor, perdón, ya, ahora sí, te lo entrego, Señor. Y le miento al Señor. Tenemos que reflexionar, familia. Tenemos que reflexionar. Hay muchas cosas, y no solamente cosas que se vean, cosas que están dentro de nosotros, cosas, pensamientos,
malos pensamientos, odio, venganza, no sé, hay tantas cosas que nos impiden poder ser discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra discípulo viene de la palabra disciplina. Entonces, cuando yo no estoy teniendo la disciplina que Dios me manda a través de su palabra, no estoy siendo su discípulo. O sea, me estoy tergiversando las cosas. Pero claro, recuerden que es una santidad progresiva. O sea, no es de que de la noche a la mañana Pedro ya dejó de ser Pedro. No, recuerden que Pedro siguió a Jesús, pero lo negó 3 veces. Pero ¿qué hace aquel que cae como cristiano? Se arrepiente y se levanta nuevamente para seguir otra vez con el Señor Jesucristo. Esa es la vida de un verdadero cristiano, el ser llamado a servir. El que no sirve, no sirve. ¿Sí me explico, verdad? Nosotros necesitamos entender que el servicio, eso es una de las evidencias primordiales que el Señor muestra en nuestros corazones para decir, este es mi discípulo. Él empezó a servir, él llega a la iglesia y ve la manera de servir. No porque se lo dicen, porque a él le nace. O sea, la gente que cuando nosotros mismos estamos viendo que están sirviendo en esto, en lo otro, en aquello, es cuando nosotros nos sentimos apoyados para saber que podemos crecer más. Pero si la gente no quiere servir por sí sola, bueno, pues simplemente es porque necesitan conocer más el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Se pueden poner de pie, por favor? Mateo 19, 27 al 30. Dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto les digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, y ustedes que me han seguido, también se sentarán sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primero. Ahí está la promesa del Señor. Esa es la consecuencia de dejar todo para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Heredar la vida eterna. A lo mejor nosotros no somos los 12 apóstoles, ¿verdad? Que como ellos ya están sentados en esos 12 tronos, pero sí somos herederos de su gloria. Sí somos herederos del reino, para poder estar donde están esos 12 apóstoles, para estar en donde están los profetas, pero sobre todo para estar con nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, porque fuimos sus discípulos, nos dejamos disciplinar por el Señor, le servimos al Señor de la manera en la que Él nos hablaba y le entendíamos. ¿Por qué? Porque miren, aquí está la última frase que dice, la única manera de aprender el lenguaje de Dios es a través del texto sagrado. Leamos la Biblia, como se los digo, cada 8 días. Pero leamos la Biblia con el entendimiento. Leamos la Biblia sabiendo quién es quien nos está hablando, sabiendo cómo es como debemos de contestar al llamado, siempre con una actitud de servicio, siempre con una actitud de mansedumbre, siempre con una actitud de humildad, con un corazón contrito, con un corazón humillado, para que el Señor se levante en medio de nuestras vidas y Él nos pueda producir todo ese querer como el hacer, para que la buena voluntad de nuestro Señor Jesucristo se pueda cumplir a través de cada uno de nosotros, familia. Amén. Señor, gracias, Padre, muchísimas gracias, porque hoy nos has hablado de una manera tierna, pero también de una manera severa. Hoy nos has dado un jalón de orejas a muchos de los que estamos aquí presentes, mi Dios, pero sabemos que eso es por nuestro bien, Padre.
Sabemos que nosotros necesitamos activarnos, Padre, en el servicio para contigo, en el servicio, Señor, para con tu iglesia, en el servicio para con los hombres, Padre mío, para con todos aquellos que no te conocen, Padre. Necesitamos hablar de ti, necesitamos tomar nuestras Biblias y predicarle a todo aquel que está sufriendo, aunque él no lo diga, pero todo aquel que no está contigo está sufriendo, Señor, porque están en condenación. Por eso es la consecuencia de muchas de las actitudes que hay en este mundo, en los jóvenes, Señor, en nuestros familiares, Padre. Vemos tantas decepciones que nos causa la familia. Sin embargo, Padre, es porque no les hemos hablado de la manera correcta de ti, Señor. No hemos predicado con nuestro ejemplo, no hemos mostrado nuestra convicción, no hemos sido radicales, Señor, en el servicio para contigo, mi Dios. Perdónanos, Señor, por no hacer lo que nos corresponde hacer en nuestras vidas. No tomes en cuenta tantos errores que hemos tenido, Señor. Bendícenos, te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amor.
nuestras, Señor, y seremos radicales en nuestra vida, Señor, por todas nuestras generaciones, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Amén.